Con respecto a los a los posibles actos de corrupción en el kirchnerismo, vi que algunos, más allá de la comprobación o la no comprobación de algunos, que han existido, tuve que ser pragmático en esa medida. Cuando me enteré, cuando vi que sí, que evidentemente podía haber actos de corrupción, que algunos había habido, tuve que ser objetivo de decir, bueno, por esto que yo veo y esto que yo sé que existe, debo coartar, debo ocultar, debo matar mi necesidad de ser parte de un espacio político y utilizar la política para cambiar mi vida y la vida de la gente. No, entonces lo coloqué en el lugar donde corresponde. Esto es impresionante, ¿no? Echarle diciendo, bueno, tuve que ser pragmático. Como diciendo, bueno, me tuve que fumar la corrupción. Es así. ¿Cómo te va? Solito. Buenas noches. ¿Qué es lo que piensa vos? 30% del electorado. 48 en el 2019. Roban pero hacen. Claro. ¿Cómo te va, Luis? Bienvenido. Buenas noches. Guille, un lujo tenerte. Buenas noches, Johnny. ¿Cómo va? Es un poco una definición de la Argentina de hoy, ¿no? Esto de, bueno, no pasa nada, me la fumo, que sea corrupta, que sea ladrona. No sé si tanto de hoy, ¿no? Esto está tiene que ver con parte del acervo cultural de los argentinos. Claro. Del interior de la Argentina, en mi provincia, esto es así, esto es una realidad. Los tipos han institucionalizado la corrupción como parte de un mecanismo que justifica absolutamente todo. ¿En Córdoba se vota corruptos? Claro, claro. Hace 15 días atrás empezaron a aparecer un montón de hechos de corrupción en la municipalidad de Córdoba y el argumento central, no importa, nos van a votar lo mismo. Este es un tema que tiene que ver con los parámetros éticos que tiene esta sociedad. Es un temón. Que el kirchnerismo lo ha exacerbado y hasta te diría, le ha dado un contenido épico a partir de que sin plata no puede hacer política, decía. Es un tema que hay que empezar a hablar en los medios, porque es medio tabú. O sea, yo este tema tengo mis grandes enemigos, lo tengo por hablar de este tema lo he hablado con vos, con tu papá, lo he hablado siempre. Claro. Todos los problemas que tengo en mi vida es por hablar de estos temas. Claro. O sea, ahora hablan de la obra pública. Yo cuando era intendente de Córdoba en el 2003 y militaba y era un constructor de la transversalidad, en el 2004 me animaba a decir, no, este es un límite, Néstor, no. Claro. A mí no me la contaron, a mí me fue a ver Autos de Construcciones, me fue a ver la Sorobae. Siempre dijimos lo mismo, siempre. Todas mis peleas, y no vengo a hacer autobombo, todas mis peleas en mi vida política, que no son de un par de años, ha sido por decir esto no, pero está muy institucionalizado. Bueno, y te digo que una cosa, hay algo de eso, y Guille lo debe tener más claro también, que se mide en las encuestas. A medida que va subiendo el desazón de la gente para con la economía, crece el repudio a la corrupción. A medida que la gente está mejor económicamente, baja. No te molesta tanto. Acá tenés un claro ejemplo de que la corrupción no garpa. No, obviamente, lo digo del otro lado. Te lo digo electoralmente, te lo digo, es así, cuando a la gente le mejoraste un poco, por eso. Pasas a hacer un botón, un alcahuete, te bajaste el patrullero. Yo tengo que hacer campaña ahora, en mi núcleo duro me dice, Luis, no te vas a subir de vuelta al patrullero, porque tenemos muchas chances de gobernar Córdoba. Tengo una gran discusión en mi entorno de los tipos, dice, acordate que los tipos te acomodan un poquito el bolsillo y la gente eso pasó a ser un tercer nivel, la corrupción, no les interesa, es un tema complicado para la Argentina. ¿Querés opinar de esto o te dejo para economía? Si es como dice Lucas, que a medida que crece el descontento económico, sube el tema de la corrupción. Eso seguro, eso ha demostrado Johnny en la historia. Me parece que acá hay que entender, así como hoy en el humor social y en el consumo vemos una reacción que empezó a partir de la pandemia, que es como la gente para sanar se refugió en lo que yo llamé las burbujas de bienestar. Me parece que también desde el punto de vista más vinculado con la política hay que entender que en la pandemia, y vos lo mostrabas en algunos de los videos, emergieron cuestiones de carácter moral que no eran propios de la agenda tradicional, que tal vez no es exactamente igual que lo que podría llamarse la corrupción histórica, sino que tiene que, porque eso es como plata de nadie, ¿viste? La plata del Estado para la gente es como... Ahora, acá estás hablando de cosas muy puntuales, de lo que te pasó con tus vacunas, con tus familiares, con tus chicos en la escuela. Yo creo que ahí hay un vector distinto. Hay que ver, de acá a la elección falta muchísimo, hay que ver cómo llega la economía también a la elección, pero me parece que ese elemento no va a ser ajeno de lo que suceda. Está grabado en la memoria también genética nueva
de los argentinos. Pero A no es partir de algo- la pandemia. Te digo, ¿no es a lo que se está jugando Massa? ¿A tratar de conseguir este milagro y tapar todo el resto con plata? ¿Qué pensás? ¿Massa es la salvación de este gobierno? ¿No estamos de mal que algunos creen que Massa nos viene a salvar? Yo creo que es una ¿Cómo locura, estamos Safir, pero en el lo fondo escucho del por mal? todos lados. Recuerdo que Massa dando explicaciones por haber vacunado a su familia política. Al padre. No, a su padre, nunca lo explicó. A su padre. Digo, porque esto se replicó a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Nosotros presentamos una denuncia penal, tuvimos que, el fiscal me la archivó después de haber corroborado el caso. En Córdoba la clase política dirigencial se vacunó toda. VIP, antes que todos. Entre el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, cuando todavía había llegado el primer lote de vacunas. Tremendo. Esta es una realidad. Y los tipos la acomodaron, sortearon. Bueno, ahora el juez ordenó levantar el archivo. Digo, esta es una realidad. Comparto el argumento, la gente, esas cosas. Pero depende de dónde toca. En Córdoba lograron esconder ese tema bajo la alfombra con un montón de mugre y del tema no se habla, pero es un tema que claramente a la gente la fastidió Pero enormemente. ¿No? definime a Massa en 3 palabras. ¿Qué es Massa para vos? Un oportunista. Un tipo que entró con seguro de retiro. Más si la cosa le sale mal, va a intentar alguna jugarreta y va a plantear alguna cosa de esa, alguna reforma a la que Cristina seguramente porque ¿cuál es el poder político de Massa para llevar adelante esto? ¿Dónde estaba Massa? Massa estaba escondido, estaba en la Antártida, ¿no? El tipo, es una conducción tripartita y Massa era una de las 3 patas de los últimos 28 meses. O sea, siempre tuvo una toma de decisiones. Si la cosa le fracasa a Massa, porque Massa veía en esta la posibilidad del atajo más directo que el peronismo le puede proporcionar para ser candidato en el 2023. ¿Qué chance ve que le salga bien todo esto? Porque No, yo no veo ninguna chance, yo no le asigno a Massa, porque bueno, ¿cómo le puede asignar a un embustero, un mentiroso, a un chanta, a un hábil estafador le puede asignar chance? No iría muy mal a los argentinos. Ahora, yo vengo diciendo, y se lo vengo diciendo, lo dije en este programa, con un Zoom que hicimos la semana pasada, dije, Massa, como un tipo hábil, va a prolongar la mecha de esta bomba, seguramente lo va a hacer con el cordón de los zapatos, va a alargar la mecha para que la bomba le explote como históricamente sucedió en los últimos 40 años a un gobierno no peronista. Y esto iba a buscar mecanismos, y Massa no es un tipo sin recursos, no es un tipo vinculado al Círculo Rojo, vinculado a sectores empresarios muy importantes, vinculado a dirigentes políticos oficialistas y opositores muy importantes. No lo hagan pobre. A mí cuando me decían los muchachos, digo, muchachos, estamos hablando para que Cristina haya accedido 25 días después que le había bajado el pulgar, de que Massita pueda desembarcar con la suma del poder público en el Ministerio de Economía, es porque cuando no tiene límite. Cristina no aceptó que Massa haga todo eso, lo hicieron 25 días después. Más allá de que yo coincido en vos que le van a querer dejar una bomba al gobierno que viene, ¿cómo hacen para disimular dólar a 300 mangos, inflación del 100%? No son cuestiones disimulables que vos lo tapás con un poquito de deuda y lo dejás. Ya llevamos una semana hablando de Massa y el dólar subió, bajó, pero está en 280 y pico. O sea, sí, digo, 290, pero la realidad se impone. Esta es la Argentina, esta es la Argentina. No, porque la verdad es así. Hace 3 días que estamos hablando de Massa, lo estamos siguiendo, loco, como si fuera una vedette. Lo estamos siguiendo, estamos escuchando cómo el tipo se emociona. Dejémonos de joder. Después nos quejamos de la dirigencia de mierda que tenemos y nosotros la entronizamos. Coincido. Nos quejamos, puteamos, carajeamos, pero ¿hace cuánto? Hace 10 días que no hablamos de otra cosa que no sea de Sergio Massa. Con una esperanza. Yo me duele porque tengo amigos míos que la están pasando horrible y por ahí quieren agarrarse a esa madera que está flotando en el medio del océano que se llama Sergio Massa. Pero la verdad es que vamos a terminar todo en el fondo del mar. Esta es la realidad y hay que decirlo por más duro que sea. ¿Cómo Massa no va a venir a salvar si ese tipo no tiene la capacidad política de tomar ninguna decisión? Porque las decisiones se toman. Esta mañana era ayer era un quilombo en el Senado. Digo, ¿qué pasa? El Senado nadie me podía explicar. Estaba Massa con Cristina. Esa es la toma de decisión. Ese es el vértice que toma la decisión en la Argentina. ¿Vos la ves a Cristina haciendo política sin plata el año que viene? No. Entonces, ¿vos ves que este país va a ir en marcha de algún ajuste en serio? Que realmente planteemos un plan de austeridad, que digamos, loco, se acabó la manchancha, no hay más nada para repartir, Massa está en condiciones políticas de tomar esas decisiones. No, entonces, ¿qué esperanza Pero podemos Luis, tener? tenés a la mitad del mercado y un montón de empresarios colgando de los pantalones de Massa. Esa es una de las fuerzas que tiene. No somos ni nosotros, ni son ustedes, ni solo la gente.
Pero la gente sabe que empresarios son, Acá, sí, claro que lo sabe. La gente sabe. Y además hay un montón de gente que está pensando, perdón que lo digan en estos términos, que es la última vuelta para hacer el último negocio que le queda con este gobierno. Bueno. Y están todos con Bueno, esto. entonces que lo digamos. Capitalismo de Estado. Y está bueno que lo digamos. Massa es un terrible facilitador de negocios. Upa, qué fuerte. Massa es un facilitador. Y para que exista un hecho de corrupción, Johnny, vos necesitas dos partes. Uno que necesitas siempre un político que te abra la puerta y un empresario que la quiera hacer. Massa es el facilitador. Y en la política Massa ocupa un lugar. Por eso es un tipo de la edad que tiene Massa, que es un tipo joven, mucho más joven que yo. Sí, claro. El tipo ha escalado de una manera brutal porque es un facilitador donde no tiene frenos éticos. No tiene Cuando vos no tenés frenos éticos y tenés sectores importantes de altísimos recursos que tampoco lo tienen, necesita un facilitador en la política. Y Massa logró escalar de una manera vertiginosa en la política siendo un gran facilitador. Por eso muchos de esos sectores lo han empujado para que asuman con una suma de poder público, con un montón de cuestiones, con un montón de centralidades. Pero los problemas centrales de la Argentina Massa no va a tocar ninguno, porque no se anima, porque no es capaz. O sea, vos no tenés, para tratar de hacer un resumen, Sí. no tenés mucha esperanza de que los anuncios de mañana sirvan para mejorar la economía. No se notó. No, y una cosita más, desde el jueves para acá el Banco Central perdió más de 500 millones de dólares. Claro. Quiero decir esto porque mientras hacemos los anuncios y vamos viendo el equipito, mientras Está bien. perdemos reservas, Es un o sea, es dato. importante eso. Bueno, ¿no? y la gente que, Guillermo, con esto, ¿qué pasa con el consumo? Yo creo, Johnny, que ahora hay que mirar los números. Ahora llegó la realidad, ¿no? Claro. Hasta el primer semestre, con todas las dificultades que había, más o menos los salarios iban cerca de la inflación, 60%, perdían un poco los informales. Ahora, la inflación ya navega a 90 o más. Entonces, la pregunta es, ¿cómo van a ser los salarios para poder cerrar esa brecha entre 60 y 90? Es imposible. Bueno, no hay pyme, no hay empresa que te pueda más hasta el más final del con año. suba de tasa de interés del Banco Central, más con medidas que, si las que se anuncian mañana son un poco las medidas que el mercado dice más o menos hay que tomar, son más de ajuste que de expansivas, Sí, más de o menos. ordenamiento, pero vos para ordenar tenés que en algunas cosas decir, acá ya no gasto más. Ok, entonces, eso puesto en la trama que venimos, y bueno, es como el momento de tomar la cucharada de aceite de ricino, ¿Crees ¿no? que se puede hacer una medida de ajuste en medio de este Bueno, prestigio, esa es la falta de apoyo complejidad, político? esa es la dificultad, por eso yo creo que no hay que ni subestimar ni sobreestimar la complejidad que tenemos por delante. No hay mucha mecha, digamos, de volumen político. como No hay para- mucha brecha de volumen político y social, y el último dato es junio. Consumo masivo, autoservicio del conurbano bonaerense, retracción 8% en ventas versus el mismo mes del año pasado. Junio contra junio, 8% junio. menos en el chino. En el chino del conurbano. Del conurbano. Entonces, atención que ya hay cosas que están empezando a mostrar Es un montón, que a una parte de la población que fundamentalmente en esos lugares compran los sectores más frágiles, no está llegando. Entonces, eso era a 60 y más o menos palo a palo. ¿Qué pasa si vas a 90, que es a lo que... Digo, mi concepto, Johnny, es julio, todo lo que pasó en julio nos va a costar carísimo. Vos fíjate que un jubilado va a ganar un bono de 1.700 pesos. O sea, un jubilado va a llegar a 39.000 pesos. Por eso yo digo, con mucha atención prestemos a estos scratches que estamos viendo, a Ginés, a Grabois, porque hablan de un estado de ánimo, ¿no? De la gente, complicado estado de ánimo. Definime qué compras con 1.720 pesos, que es lo que le van a dar. Nada. Hay Pero un esta kilo es la asado, realidad. decía Felipe. Vos lo veas Massa tomando decisiones, achicando el Estado, resolviendo situaciones centrales que tiene que resolver la economía de la Argentina, convocando a la oposición. Hoy se hacía el nostalgioso, se hacía el conmovido, y capaz que haya estado conmovido. Capaz le demos la legitimidad que el tipo haya estado conmovido. Ahora, diciendo, los voy a necesitar, la gente quiere vernos que nos abracemos en temas comunes. ¿En cuáles? Si no podemos coincidir en temas básicos, que es el tema de la corrupción. Es un tema básico, ese básico. A mí no me la va a contar, yo fui intendente en Córdoba. Cuando los tipos te dirigen la obra pública y te dicen que de 100 metros de cordón cuneta la hace esta empresa, y si no, no hay cordón cuneta. Así era la definición de José López de debido. Así te decía Néstor. Ahí anda a hablar con Julio, te va... pero no, Julio, tenemos que hacer una licitación, bueno, te vas a quedar sin vivienda. Y te quedaste sin vivienda en Córdoba. Me tengo que ir. ¿Cristina debería terminar condenada? Cristina debería responder por lo que corresponde, por la centralidad que tiene, por la ejemplaridad que debería de... Y claramente no puedo obviar este tema, te lo digo con conocimiento hace 30. Así como vos tenés este expertise de periodista, yo tengo 34 años como abogado penalista. Te dije que había causas que iba a zafar, Cristina. Que no había que acusarla por pelotudeces porque iba a zafar por el dólar futuro. Capaz que por el tema de la embajada de Irán iba a zafar porque se había pertrechado con una ley. Pero estos temas son muy complejos. Es muy difícil
que Cristina no haya podido saber por acción o por omisión que claramente había un direccionamiento, y te lo digo por mi honor. Durante el 2003 al 2015 se instaló en la Argentina un mecanismo de corruptela en la obra pública que nadie, tráeme el intendente del partido que sea, del color que sea, de la opinión que sea, del pensamiento que sea, de la religión que sea, que se atreve mirándome los ojos a decir que yo estoy mintiendo. ¿Querías obra pública? Tenías que hacerla con determinada empresa y con determinado sobreprecio. Esta es la realidad de la Argentina, que no se hagan los boludos, porque así funciona la obra pública en este país. Querido, me tengo que ir. Gracias, como siempre. Un fenómeno. Luis Juez con nosotros. Gracias, querido. Gracias, Guille. Gracias, Johnny. Por la brevedad. ¿Quedó algo, no? Porque te veo con cara descompungido. No, estoy escuchando a... Vino muy fuerte, Luis. Muy fuerte. Recuerdo cuando Debido manejaba la plata a los intendentes, por eso lo decías, ¿no? Bueno, y me acuerdo cuando el primo de Néstor Kirchner le juntaba la cabeza a los intendentes y armaban organismos descentralizados que evitaban los tribunales de cuentas, y eran obritas de 1 millón, de 2 millones, y todos los intendentes se tiraban de cabeza porque eran 20 obritas de 2 millones. ¿Qué te parece? Yo esa la conozco lunga. Y se lo he dicho a todos los fiscales habidos por haber, nunca me dieron bola, y todavía estoy esperando que me citen. Gracias, senador. Gracias, chicos. Me voy